con ellos. Muy bien, el día de hoy vamos a tener nuestra cuarta clase ya de lengua y literatura en esta, para prepararnos para la prueba de lenguaje en competencia lectora, ¿verdad? Antes llamada PDT de invierno, antes llamada PTU, cuando yo la realicé hace mucho tiempo se llamaba PSU. Claramente ha cambiado todo, pero sigue teniendo la misma alma, por así decirlo, la misma consistencia, las mismas habilidades, el mismo contenido, etcétera, etcétera. Justamente de eso quería que me comentaran un pequeño momento. ¿Cómo estuvo el ensayo que tuvieron en la Santo Tomás? ¿Todos ustedes fueron? Me gustaría que me contaran. O que me pusieran por lo menos si sí estuvo fácil, muy difícil. Del 1 al 5, siendo el 5 más complejo, ¿cómo les fue? ¿Qué nota le pondrían? No importa si no fueron. Aunque si no fueron, es importante recalcar, y eso es lo próximo que vamos a conversar, que tenían que haber realizado los ensayos de las plataformas de este preuniversitario. Sin embargo, sus compañeros del grupo 1 me comentaron que tenían, o sea, las preguntas y los textos que salieron en ese ensayo eran casi de una sola habilidad. ¿Me podrían decir cuál era? Porque me dijeron justamente que estaba un poco fácil. General fácil, comparado con lo de matemáticas, era más sencillo. Ya, muy bien, Pablo. Eso también fue lo que me comentaron sus compañeros del grupo 1, que evaluaba mucho la habilidad de localizar, así que por ende, me imagino que estuvo bastante sencillo. Ya, me alegro. Lo segundo que les quiero comentar es, recuerden, utilizar las plataformas, las páginas que están destinadas para los alumnos de este preuniversitario, ¿ok? Las han usado, se metieron a la plataforma del preuniversitario, al iDoceo y a Tommy, a la página Tommy, han sacado material, han hecho los ensayos que hay ahí. Vamos a ver qué nos dicen acerca del ensayo. Dice, siento que hablaba mucho de la habilidad de localizar, preguntaba sobre lo textual. Pero igual, Pablo nos comenta, pero igual creo que es normal porque es la más evaluada, después de la de inferir y la que menos se evalúa. Eh, Ten cuidado con eso, Pablo, porque la habilidad que más se evalúa en esta prueba es la de identificar. ¿Y cómo sabemos eso? Mediante las tareas lectoras. Por ejemplo, son 10 tareas lectoras en total de las tres habilidades. No, son 11. 2 son de localizar, 6 son de identificar y 3 son de evaluar. ¿Ya? Que la habilidad de interpretar tenga 6 tareas lectoras, eso significa que es la que más se evalúa, a la que más preguntas le dedican, ¿ya? De 10 preguntas, tengan por seguro que 5 o 6 van a ser de interpretar, es decir, la mitad. Cuidado con el micrófono. No sé quién lo tenía abierto. Laura dice, yo hice un ensayo y el Tommy de matemáticas ya lo realicé. Ok, eso está muy bien, Laura, muy bien. ¿Y los demás han usado las plataformas, chicos? Me gustaría que me contestaran en el chat. ¿Han utilizado las plataformas de Tommy, la plataforma de este mismo preuniversitario? Recuerden que deben hacerlo, deben estar atentos a eso. Ya, muy bien, Iris. Me parece muy bien. Entonces, chicos, con ese aviso, ya, los que no lo han utilizado, por favor, utilícenlo. Dense el tiempo, ya. Dense el tiempo un ratito. Catalina nos dice que las ha revisado, pero no las he podido hacer porque estoy con notas. O sea, los están evaluando sus colegios, también es entendible, ya, pero lo importante es que accedan a él y que bajen
recursos, ¿ok? Muy bien, entonces, sin más preámbulos y con eso dicho, vamos a empezar la clase del día de hoy. En esta cuarta clase ya hemos visto lo que es la primera habilidad de localizar con sus dos tareas lectoras, ¿verdad? La que mide nuestra capacidad de identificar información explícita en el texto y también la que nos pide que nosotros reconozcamos esta información explícita, pero que la plantean mediante los fenómenos de la sinonimia y la paráfrasis, ¿ok? Por lo visto, en el día sábado en la Universidad Santo Tomás tuvieron mucho ejercitación acerca de eso. Ojalá les haya ido bien, chicos. Ya, si ustedes me dicen que fue sencilla, ojalá que saquen muchos puntos. El día de hoy vamos a seguir avanzando en esta segunda habilidad de interpretar, que eso fue lo que vimos la semana pasada, la clase pasada, ¿verdad? Entonces, para ir recapitulando, para que vayamos activando nuestro conocimiento previo, o sea, justamente eso, nuestro conocimiento previo. ¿Me podrían decir, chicas y chicos, qué es lo que mide esta habilidad de interpretar? Recuerden que hablamos de conceptos claves. ¿Qué es lo que mide esta habilidad de interpretar? Recuerden también que pueden levantar sus manitos virtuales. ¿Verdad? Si la habilidad de localizar habla acerca de información explícita en el texto, de información literal, y es la más sencilla. Si esta habilidad es un poco más difícil, es nivel 2. ¿Qué es lo que mide esta habilidad? No, Nicolás, este no es el grupo 3, es el grupo 2. Pablo Núñez nos dice, poder sacar conclusiones respecto a la información que nos entrega el texto. Ya, muy bien. Catalina, aclarar lo leído o explicado. ¿A qué te refieres con aclarar? ¿Me lo podrías aclarar? Joa nos comenta, a partir de lo textual, inferir información de ello. Muy bien. Marlin, justamente este es el grupo 2. Ya ahí aquí Joa nos dijo un concepto que también es clave en esta habilidad de interpretar, que es inferir. Y que lo vamos a ver en esta clase. Ojalá que alcancemos. Pero muy bien, todo lo que dijeron está muy bien, chicas y chicos. Pero lo que siempre tenemos que tener presente es este concepto de construir significados. Esta habilidad mide nuestra capacidad de construir significados. ¿Qué hacemos nosotros cuando construimos significado? ¿Se acuerdan que lo comentamos la clase pasada también? Que utilizamos un proceso cognitivo y lo sumamos a algo más. Y de ese proceso resulta algo. ¿Qué implica construir significado? ¿Me lo podrían recordar? Miren, por ejemplo, chicas y chicos, cuando hablamos de construir, ¿qué hacemos cuando construimos? Es decir, mejoramos algo, arreglamos algo o creamos algo. ¿Qué creen ustedes? Crear, ¿verdad? Como nos dice su compañero Joaquín. Y justamente este concepto de crear es lo que tenemos que tener en cuenta, ¿ya? Recuerden, chicos, es muy importante que ustedes conozcan la información básica de estas habilidades, ¿ya? Y una de las informaciones básicas o un concepto clave a la hora de interpretar es esta capacidad que tenemos todos nosotros de construir significados, ¿ya? ¿Y cómo construimos significados? Lo hacemos utilizando nuestro conocimiento previo o nuestro capital cultural, que es un concepto también que hemos venido utilizando. Lo sumamos a la información que nos entrega el autor del texto y con esto creamos algo nuevo, ¿verdad? Creamos una idea nueva y es muy importante esto porque
Mediante nuestro conocimiento previo, más la información que nos entrega el autor, creamos una idea nueva que obviamente va a estar directamente relacionada con el texto, ¿verdad? No es que creemos algo que no nos vaya a servir en ese momento, no, no, no. Vamos a crear algo que nos va a ayudar a entender de una manera más profunda el texto, ¿ok? Recordemos que estas habilidades de competencia lectora apuntan justamente a esto, a que nosotros tengamos un conocimiento y una comprensión profunda de los textos que vamos a leer. ¿Ok, chicos? ¿Alguna consulta respecto a esto? Sería bueno que lo vayan anotando, que quizás tomen apuntes, ¿ya? También es importante tomar apuntes. Quizás ustedes no lo tengan muy en mente, pero en la universidad van a tener que tomar apuntes, ¿ok? Por ejemplo, cuando yo estaba en el colegio nos dictaban la información. Pero cuando llegamos a la universidad, el los profesores solamente hablaban, y hablaban, y hablaban, y no se detenían tampoco a explicar conceptos, sino que uno tenía que ir como agarrando de lo que él decía y, tomarle ritmo a eso también es muy difícil. Así que les recomiendo que si no están acostumbrados a tomar apuntes, empiecen a practicar desde ya, porque los profesores en la universidad no los van a esperar. Muy bien, Pablo, eso está muy bien. Es una herramienta de verdad que les va a facilitar incluso la vida. Ya es como un hack life, como dicen en, en los videos, ¿verdad? Les va a servir mucho, sobre todo para recordar cosas. Ya van a tener ese ejercicio mental. Así que les recomiendo también empezar a tomar apuntes. Ok, Marilyn nos comenta que yo cuando comencé fue tres puntitos. ¿Fue qué? ¿Qué podemos interpretar de eso? Cambió mucho mi letra de ese entonces. Ok, Marlene, no entendí muy bien a qué apuntabas, ¿ya? Vamos a hacer un ejercicio de interpretar ahí. Muy bien, entonces, siguiendo con qué es lo que mide esta habilidad, también esta habilidad mide nuestra capacidad de relacionar diferentes elementos textuales y darles sentido, ¿ok? Esto también es lo que tenemos que tener en cuenta cuando hablamos de esta habilidad de interpretar. Cuando nosotros leemos un texto, todo lo que vemos dentro del texto tiene una razón de ser, ¿ok? Recordemos esa premisa. Todo lo que aparece en el texto tiene una razón de ser porque las personas que se dedican a publicar cuentos, a publicar textos científicos expositivos, a publicar noticias, incluso a escribir en blogs de internet, que estoy muy seguro que no le dicen blogs, ya eso es como un término bastante antiguo, pero no conozco uno contemporáneo. ¿Ok? Todas esas personas siguen una estructura, saben cómo entregar un mensaje y dejan toda esa estructura, esos pasos a seguir en los elementos textuales que vemos cuando estamos leyendo. Ahora bien, ¿qué son los elementos textuales? Chicas y chicos, ¿me lo podrían decir? ¿Qué son los elementos textuales? Igual es importante conocer estos conceptos, ¿ya? Por lo general, en lenguaje, en matemática, en historia, en cualquier materia que ustedes tengan, siempre van a haber sinónimos, ¿ya? Por ejemplo, yo recuerdo cuando era chico en matemática tuve una prueba que me fue muy mal, porque no recordaba que nos habían enseñado como un sinónimo a la palabra sumar, ¿ok? Y por no saber, por no conocer ese sinónimo, tuve preguntas muy fáciles erradas. Entonces, para que eso no les pase a ustedes, también tienen que conocer qué son estos conceptos, ya los elementos textuales. Los elementos textuales son
ideas, conceptos, argumentos, frases, palabras, oraciones, todo lo que esté dentro del texto, todo lo que nos sirva o nos entregue el autor para que podamos decodificar su mensaje, su propósito. ¿Ok, chicos? También deben tener en cuenta ese concepto, porque se pueden referir a él dentro de la prueba y si ustedes no conocen de qué estamos hablando, obviamente va a bajar mucho la probabilidad de que contesten de una manera acertada. Muy bien, ¿alguna consulta respecto a lo que mide la habilidad de interpretar? ¿Les quedó claro? ¿Ya? Igual esto lo hemos pasado en las clases anteriores. Ya, muy bien. Pero igual me he fijado que si bien entienden mucho, pero recuerdan poco, ¿ok? Recuerden, chicos, también que esta no es una prueba a la que ustedes puedan estudiar un día antes, ¿verdad? Ni siquiera un mes antes. Para esta prueba tenemos que prepararnos de a poco, tenemos que ir. El primer paso es conocer las habilidades, cómo se evalúa, qué se evalúa y manejarlas al revés y al derecho. Ese es el primer paso. Después tenemos que ir ejercitando, tenemos que ir ganando eh, más rutina, por así decirlo, a la hora de leer, a la hora de comprender, porque así vamos a ir ganando habilidad, pero eso son para clases posteriores, ¿ok? Pero por mientras, ya vayan haciéndose la rutina de ir tomando apuntes, de ir grabándose, por ejemplo, conceptos claves, o incluso resumir mm, en muy pocas palabras lo que mide cada habilidad, lo que son estas tareas lectoras. Muy bien. Entonces, también, una de las cosas que tenemos que tener en claro para seguir haciendo estas clases es cuánto contenido manejan todos ustedes. Ya es por ello que vamos a ver esta tarea lectora y vamos a consultar acerca de tipologías, estructura y finalidad de de todos los textos que existen, ¿ya? Pero primero, antes de llegar ahí, vamos a contextualizar para que vamos a ver esta estructura, estos propósitos, estas finalidades, que estoy muy seguro que ustedes vieron, pero es difícil, es diferente ver a manejar el contenido. Entonces, también, recordando lo que hemos visto en las clases pasadas, vimos esta primera tarea lectora de la habilidad de interpretar. Ya recordemos también que las tareas lectoras son la manera en que el DEMRE nos está diciendo a nosotros cómo van a ser evaluados, es decir, qué habilidades específicas, qué conocimiento, qué contenido específico deben ustedes manejar para contestar de manera correcta en las preguntas que verán en la prueba. ¿Ok? Estas tareas lectoras son, valga la redundancia, habilidades, son contenido, capacidades que ustedes tienen, pero no sabemos si la tienen desarrollado o no. Entonces, esta primera tarea lectora nos dice que debemos determinar la relación entre distintas partes o informaciones de un texto y la estructura textual. ¿Ok? Aquí entran en juego las tipologías textuales y las relaciones textuales. Ya las relaciones textuales son muchas. Existen mucho tipo de relaciones textuales, no solamente en temas de estructura, de macroestructura, sino también en temas semióticos, en temas sintácticos, etcétera, etcétera. Para nuestra suerte, el DEMRE nos dice que en vez de repasar todas las relaciones textuales que existen, que tendríamos para 2 semanas enteras todos los días, podemos ver estas tipos o modos de organizar la información que son problema, solución, categoría, ejemplo, etcétera, etcétera. ¿Ya? Estos modos de organizar la información son las formas en que los autores nos entregan el mensaje, la forma en que todos estos autores van organizando la información dentro del texto para que para nosotros sean comprensibles, ¿ok? Vimos 4 la semana pasada, pero las vamos a ver a continuación.
como les veníamos diciendo, ya para manejar también esta tarea lectora, debemos conocer las diferentes tipologías textuales. ¿Ya? ¿Qué son las tipologías textuales? Son los diferentes tipos de textos que existen, ya que son agrupados en ciertas categorías porque cumplen ciertas características. Tenemos los textos narrativos, los textos descriptivos, expositivos, argumentativos y los dialógicos. Ahora bien, mi pregunta, ¿recuerdan haber visto estos textos en el colegio? ¿Cuáles son sus estructuras y sus propósitos? Vamos a ver, me gustaría que me lo comentaran en el chat o que levantaran sus manitos también para escuchar sus bellas y agradables voces. ¿Recuerdan haber visto esto en el colegio? Ya nos comenta, sí, pero no perfectamente de memoria. Joaquín también nos comenta que sí. Iris Colque, ¿algo? Sí, profe. Ahora, si por ejemplo yo les preguntara en este momento, ¿cuál es el propósito de los textos argumentativos? ¿Ustedes me lo podrían comentar? Marilyn dice, no, pero sé lo que son. Felipe, creo, no recuerdo. Raquel, sí. Catalina nos comenta que no ha visto los textos dialógicos. Ya, sí, los textos dialógicos creo que no se pasan con mucho esmero en los colegios, porque es un concepto relativamente nuevo, por así decirlo, y por relativamente nuevo me refiero a que debe tener como 50 años de antigüedad. Ok, entonces, en resumidas cuentas, sí lo han visto, pero no lo recuerdan muy bien. Ya, Joan nos comenta acerca de la pregunta de cuáles son los propósitos de los textos argumentativos. Defender una opinión, una tesis. Nicolás, ¿sirven para defender una tesis? Joaquín, dan sustento a la tesis del autor por medio de exposición. Ya, mira qué elaborado lo que me acabas de decir. Ya, está muy bien. Ya, quizás lo que dijo Joaquín es una manera en que nosotros podríamos aplicar los textos argumentativos, ¿verdad? Pero sus propósitos son distintos. Ya estuvieron cerca, pero no lo son. Ya cuando lleguemos a él, a ellos los vamos a explicar. Ok, entonces, mi primera pregunta respecto a los textos narrativos. ¿Cuál es la estructura de los textos narrativos? Ya lo que vamos a hacer ahora, chicas y chicos, es que yo les voy a preguntar acerca de la estructura de todos los textos que vemos aquí y la finalidad de todos los textos que vemos aquí. ¿Ok? ¿Para qué vamos a hacer esto? Para saber cuánto contenido manejan. ¿Ya? Y por manejar es que ustedes puedan recordarlo y me puedan contestar. También, obviamente, me pueden hablar con sus propias palabras. Ahora bien, ¿cuál es la estructura de un texto narrativo? Inicio, desarrollo y desenlace. Ok, aquí lo que hay que tener en cuenta es que la estructura de los textos, obviamente todos podemos decir que tienen un inicio, un desarrollo y un final, ¿verdad? Eso es como las palabras que más se utilizan, por así decirlo, las más comunes. Sin embargo, em, no siempre se utilizan los mismos nombres, sobre todo porque varían en los propósitos de estos textos y además que se centran en ciertas cosas que vamos a ir viendo a continuación. A ver, ¿qué nos dice? Introducción, conflicto y desenlace. Introducción, desarrollo y desenlace. Ok, miren, a las tres estudiantes que acaban de responder les puedo decir que tienen bueno solamente el final, ¿ya? Porque justamente es el desenlace, la parte final de un texto narrativo. Sin embargo, el inicio
o la introducción corresponden a a otros tipos de textos que vamos a ver a continuación. Ahora, el conflicto también, ¿ya? Mejor vamos a ver. La estructura de un texto narrativo es planteamiento del problema, nudo del problema y el desenlace. Ok, ¿por qué les ponemos estos nombres? Porque los textos narrativos giran en torno a un problema, ¿verdad? Es decir, se nos comenta un problema, mejor dicho, en el inicio o en el planteamiento del problema se nos presentan los personajes, ¿verdad? El contexto físico donde ocurre, cómo son sus personalidades y también lo más importante es que se nos habla del problema que va a tratar, porque el problema es el que mueve los acontecimientos. El problema es el que incita a los personajes a actuar. ¿Ok? Entonces, cuando hablamos de la estructura de un texto narrativo, tenemos que recordar, el problema, ¿verdad? Presentación del problema, nudo del problema y desenlace. ¿Ya? En el inicio se da todo lo que les acabo de comentar. En el nudo del problema también lo conocemos como clímax. Sin embargo, el clímax es un concepto que se utiliza sobre todo para el cine. Ya no tendría mucho que ver con, con los textos narrativos, pero también vendrían a ser sinónimos. Ya solamente les pido que si alguna vez les preguntan por la estructura del texto narrativo, no digan clímax, ya que puede estar equivocado, porque es una nomenclatura para la cinematografía. Ahora bien, en el nudo del problema, em, todos estos acontecimientos que llevan los personajes tienen, ¿verdad?, su punto más álgido, su punto más fuerte, donde ahí se nos va a decir hacia dónde van. Ya por lo general, obviamente por temas monetarios, en el nudo del problema em, siempre está dirigido como que va a terminar bien, ¿verdad? O le dan como esa falsa chance de que todo va a terminar mal, pero son cosas para que nos mantengamos comprometidos con la lectura, ¿verdad? Y por último, en el desenlace, como dice su nombre, se le da un desenlace a este problema. ¿Ok? Ya sea positivo o sea negativo. Ya, pero por lo general siempre los desenlaces son positivos, porque a la gente no le gusta ver cosas negativas, aunque hay excepciones para la regla, ¿verdad? Por ejemplo, tenemos la película de Avengers Endgame, donde literalmente mueren todos, bueno, la mitad de la población. Eso sería como un final malo, y no a mucha gente le gustó tampoco, pero solamente yo creo que se arriesgaron porque es parte de la franquicia y porque le iba a seguir más después. Aunque eso no tiene nada que ver con lo que estamos hablando. Muy bien, ¿alguna consulta? ¿Alguna consulta respecto a la estructura de este texto narrativo? Bueno, si dolió, Catalina, es porque activaste tu conocimiento previo y lo asimilaste, ¿verdad? Eso es bueno también. Ahora bien, ¿alguna consulta? Si no, vamos a seguir avanzando. Ahora, chicos, ¿cuál es la finalidad de estos textos narrativos? ¿Cuál es su fin? ¿Cuál es el propósito de su existencia? Si nos ponemos más filosóficos. Narrar una historia. Muy bien. Ya, justamente. La finalidad de los textos narrativos es narrar una historia. ¿Ya? Ahora bien, em, ¿los textos narrativos son textos literarios o textos no literarios? Literarios, ¿verdad? Ahora bien, esta consulta es para que pensemos un poco. Si la finalidad de los textos narrativos es narrar, una noticia puede ser un texto narrativo, porque en una noticia también nos narran acontecimientos y hechos, ¿verdad? Sobre todo, qué es lo que sucede, cómo sucedió y qué pasó después. Entonces, una noticia podría ser un texto narrativo.
¿Qué creen ustedes? No, porque se basa en la vida real. Ya, muy bien. Ahí estás tomando en cuenta que una noticia es un texto no literario, ¿verdad? Y en los textos, y mejor dicho, los textos narrativos, que son textos literarios, significa que nos cuentan acontecimientos ficticios. Y una noticia, que es un texto no literario, nos cuentan acontecimientos que son reales. Ya, muy bien, yo justamente a eso quería llegar, ¿ya? Que Profe, en... ¿Sí? ¿Alguien tiene alguna consulta? sí, profe. Buenas noches. Buenas noches. Los cuentos cortos ¿Ya? que no es posible evidenciar, por así decirlo, algo ficticio o fantasioso, es una historia inventada, pero no tiene elementos propios de la fantasía o del realismo mágico, pueden ser considerados como textos narrativos. Sí, claro. Porque que sean ficticios no significa que necesariamente tengan que ser como fantásticos, ¿verdad? Es decir, por ejemplo, no sé si ustedes alguna vez han leído en internet que se hizo bastante famoso un microcuento que se supone que es de terror, que dice, estaba el hombre, o estaba perdón, el, el microcuento dice, estaba el último hombre del mundo en su casa y tocan la puerta, ¿ya? Estoy muy seguro que quizás alguna vez ustedes lo han dicho. Ya, eso es un microcuento. Y si bien no hay nada, por ejemplo, sobrenatural ahí, más que la información implícita, porque el hombre estaba en su casa, ¿verdad? Y le tocaron la puerta. Ya, eso no tiene nada de irreal, no hay ningún dragón ahí, ningún gnomo o troll. Sin embargo, aún así, es un texto narrativo porque nos está narrando algo, ¿ok? A lo que quiero ir es que una historia ficticia no tiene por qué, siempre tener elementos fantásticos, ¿ok? Una historia ficticia también puede ser basada en la vida real con las leyes de la vida real. Em, ¿Eso contestó tu consulta? Sí, profe. Gracias. Muy bien. Ahora bien, Profe, sí, si el microcuento, por ejemplo, hace unas semanas atrás vino un escritor chileno ¿ya? a nuestro, bueno, que escribe microcuentos a nuestro colegio, y él tenía un microcuento que su temática, él trabajaba en torno a la temática de violencia de género. Entonces, en sus textos se presentaba un hecho así como de violencia de género. ¿Eso también es considerado como texto narrativo? Ah, ya, ya. Tú dices que, por ejemplo, porque está basado en hechos reales. Es que al final un texto narrativo siempre va a ser una historia ficticia. ¿Ok? Y se consideran narrativos porque están narrando algo, ya independiente si esto es real o no. ¿Ok? Entonces, cualquier microcuento, cualquier texto, por más pequeño que sea y por más que esté basado en hechos reales, si nos está narrando algo, va a ser un texto narrativo, ¿ya? No tengas dudas de eso. Además, los microcuentos siempre van a ser también textos narrativos, van a pertenecer a los textos literarios. ¿Eso responde a tu consulta? ¿O quizás no fui lo suficientemente claro? Pero recién respondió mi pregunta. Ya, ok. Gracias. A ver, ¿qué nos dice? La realidad y ficción. Esa es la diferencia, sí. Esa es la diferencia entre los textos literarios y los no literarios, ¿verdad? En los literarios nos cuentan hechos ficticios y subjetivos. Y en los no literarios nos cuentan hechos objetivos y reales, ¿verdad? Entonces, una noticia que nos narra algo, em, a eso era lo que iba. Perdón, se me había ido el cable. Ya, una noticia sí puede considerarse un texto narrativo, sin embargo, es un texto narrativo no literario, ya, uno de los muy pocos que existen, porque en las noticias sí nos están narrando algo, ya. Creo que esa es información que quizás deban manejar porque es un poco extraña, ya, y no vaya a ser que se la puedan llegar a preguntar.
¿ok? Una noticia sí puede ser catalogada como un texto narrativo no literario. Muy bien. Joan nos dice, y el autor igualmente siempre le agrega algo de su imaginación. Exactamente, ¿verdad? Por ejemplo, por temas de respeto, aunque un microcuento esté basado en hechos reales, no van a poner el mismo nombre, ¿ya? Y que ya le cambien el nombre, ya lo convierte en una historia ficticia. Muy bien. Ahora seguimos con los textos ¿alguna consulta respecto a los textos narrativos, chicas y chicos? Recuerden su estructura, planteamiento del problema, se nos presentan los personajes y el problema que va a motivar las acciones de los personajes y a motivar los acontecimientos del cuento o de la novela que estén leyendo. Luego tenemos el nudo del problema, donde el problema adquiere su punto más alto y tenemos el desenlace, donde se le da resolución al problema, sea de forma buena o negativa. ¿Y cuál es la finalidad de estos textos? Narrarnos una historia, que puede ser ficticia o puede ser real. Muy bien, entonces, si no hay consulta respecto a los textos narrativos, vamos a los textos descriptivos. ¿Cuál es la estructura de los textos descriptivos? Y ahora sí les digo que no tengan miedo de decir inicio, desarrollo y final. ¿Ya? O sea, todos siguen esa estructura, ¿verdad? Pero se utilizan palabras distintas. Ahora bien, ¿cuál es la estructura de los textos descriptivos? ¿La recuerdan? ¿La tienen presente? Mm, ok, su silencio me indica que o no lo saben o no están muy atentos. Así que vamos a avanzar, ¿ya? Aquí, en la estructura de los textos descriptivos tenemos el clásico, pero no es inicio, desarrollo y final, sino que es inicio, perdón, aquí me equivoqué, mejor dicho, transcribí la palabra incorrecta, ¿ya? No es inicio, es introducción, ¿ok? Es introducción, desarrollo y conclusión. ¿Por qué decimos que es introducción? Porque a los textos no literarios, sobre todo a los que cumplen con la finalidad de los textos descriptivos, siempre se utiliza una introducción, en este caso para describir lo que sea que el autor quiera describir. Siento que le voy a dar spoiler si soy un poco más específico. Pero, miren, en primera instancia, en la introducción de los textos descriptivos se nos presenta aquí el fenómeno, persona, objeto u animal que se va a describir. Y además es el punto más importante de los textos descriptivos. Ya en su introducción, además de decirnos qué es lo que van a describir, también intentan captar nuestra atención, la del lector. Es por eso que la parte más importante de estos textos es su introducción. Luego, en el desarrollo se nos presentan características del objeto que se vaya a describir. Y finalmente, en la conclusión, se nos comentan a modo de resumen la información expuesta, ¿ya? Poniéndole énfasis en el propósito del autor, es decir, ¿por qué describí esto? ¿Qué quiero ganar con esto? ¿Ya? In- Dependiendo de cuál sea el propósito del autor, que también nosotros lo vamos a poder inferir del desarrollo, va a va a depender su conclusión. ¿Alguna vez tuvieron que hacer un texto descriptivo en sus colegios? ¿O quizás conocían este texto de una manera distinta, con otro nombre? Marlin nos comenta, profesor, él, supongo que los informes, ¿dónde caen? Hmm, los informes, creo que esos son textos expositivos, ¿ya? Dependiendo de la finalidad de ese informe, ¿ok? Porque los textos descriptivos y los textos expositivos
son primos, ¿ya? Hemos hablado antes de que hay conceptos que son hermanos y conceptos que son primos. Ya los conceptos que son hermanos son completamente idénticos, ya podrían ser sinónimos. En cambio, los textos que son primos se parecen mucho, pero tienen pequeños cambios, ya pequeñas características que los diferencian entre ellos. Claro, Lidia, los textos descriptivos y los textos expositivos tienen las mismas estructuras. ¿Ya? Aquí para que vamos avanzando de una manera más rápida, ¿ya? Además, los textos descriptivos y los textos expositivos tienen la misma finalidad. ¿Cuál es la finalidad de los textos descriptivos o de los textos expositivos? Ya, por mientras que lo piensan, le voy a contestar a Catalina. Catalina nos pregunta, ¿y los ensayos son textos descriptivos? También depende cuál sea el propósito de los ensayos, ¿ya? Em, por ejemplo, hay ensayos que nos intentan convencer de una postura y vendrían a ser textos argumentativos. También hay ensayos que utilizamos para poner nuestra opinión personal respecto a algo. Ya, y eso también vendrían a ser textos argumentativos. Pero también hay ensayos que son meramente expositivos o descriptivos. Es decir, cuando nosotros exponemos acerca de una información, ¿qué estamos haciendo? ¿Cuál es el acto ahí? Y eso también tiene que ver con el propósito de estos 2 textos. ¿Cuál es la finalidad de los textos expositivos y los textos descriptivos? Describir algo, dar detalles. Okey, pero, buah, también es que, obviamente, que sean descriptivos y que sean expositivos, obviamente van a describir y van a exponer, ¿verdad? Sin embargo, ¿qué gana el autor exponiendo? ¿Qué gana el autor describiendo algo? ¿Qué ganamos nosotros como lectores al saber esa información? Muy bien, Catalina, eso es. Estos 2 textos tienen como finalidad entregar información concreta, objetiva, ¿verdad? Por lo tanto, los textos descriptivos y los expositivos son textos no literarios, ¿ok? Ahora bien, ¿cuál es la diferencia entre un texto descriptivo y un texto expositivo? La diferencia va en las descripciones de su estructura, ¿ya? Es decir, dijimos que en un texto descriptivo, en un inicio se nos presenta el fenómeno, persona, animal, suceso que se va a describir y que además tiene como característica que intenta captar nuestra atención como lectores, ¿verdad? Diciendo, oh, esto es muy interesante, ¿verdad? Ahora bien, en el texto expositivo, en la introducción, ya porque tampoco es inicio, en la introducción se nos da a conocer el tema del texto, ya se expone el propósito del autor, se deja en evidencia enseguida. En cambio, en los textos descriptivos, el propósito se nos dice en la conclusión. Se nos dicen los procedimientos a seguir y los hechos a desarrollar, ¿ok? Lo que diferencia un texto descriptivo de un texto expositivo es su introducción. ¿Ok? En la introducción de los textos descriptivos se nos capta la atención, se nos dice qué cosa se va a describir. En cambio, en los textos expositivos, en la introducción, se nos dice el propósito del autor, es decir, por qué él nos va a exponer de lo que quiera que nos quiera exponer. Y nos habla además sobre el tema del texto expositivo. Es decir, hoy día vamos a hablar acerca de los mamíferos. No, Marlin, yo me confundí. Es que también tenía muy en mente eso de inicio, desarrollo y final, ¿ya? Porque a nosotros, cuando yo estaba en el colegio, todo era inicio, desarrollo y final. Lo que se diferenciaba era la explicación de este inicio y este desarrollo y este final, ya las características
Después se les cambiaron los nombres, que en realidad más información a aprender, lo que termina siendo contraproducente. Pero no es inicio, ya es introducción. ¿Cuál es la diferencia entre un inicio y una introducción? Que en un inicio estamos, por ejemplo, iniciando un tema, ¿verdad? Se nos dice al tiro lo que, por así decirlo, dicho coloquialmente, se va al grano, ¿verdad? Se va al hueso. En cambio, en una introducción nos están introduciendo el tema, nos están explicando por qué vamos a hablar de esto, hace cuánto se habla del tema que vamos a hablar, por qué es importante hablar del tema que vamos a hablar, de la cosa que vamos a describir. ¿Ya? Esa es la diferencia entre un inicio y una introducción. La introducción, por lo general, se utiliza en textos no literarios, que tienen como finalidad informar, porque es más objetivo que un inicio. Exactamente, Marlene. Como tú has dicho, introducción, desarrollo y conclusión para los textos expositivos y descriptivos. Muy bien, chicas y chicos, ¿tienen alguna consulta respecto a estos dos tipos de textos? ¿Ya? También cabe recalcar que estos son los 5 tipos de textos que existen, ¿ok? Todos los demás están insertos en estos tipos de textos. Por ejemplo, los textos narrativos, tenemos cuentos, novelas, epopeyas, leyendas, mitos. En los textos descriptivos y expositivos tenemos textos científicos, noticias, cartas al director, etcétera, etcétera. Y nos dice, finalidades concretas, ¿cuáles son? La finalidad concreta de ambos tipos de textos es informar, ¿ya? Cuando nosotros terminemos de leer un texto y digamos, oh, no tenía idea de eso, o cualquier cosa donde aprendamos algo y que tenga información objetiva, van a ser textos informativos o con finalidad informativa, ¿ya? También recuerden, chicos, que le podemos poner muchos nombres a los mismos conceptos, ¿verdad? A los textos informativos también son textos expositivos, también son textos científicos, porque los textos informativos informan, ¿verdad? Las noticias, los periódicos también son textos informativos. Sin embargo, si nos queremos colocar así como más claros, más específicos, tenemos que utilizar los nombres específicos. Muy bien, entonces sigamos avanzando. Y sí, así es, querida Marlene, se diferencian en la introducción. ¿Ya? En los textos descriptivos se nos presenta qué es lo que se va a describir y se capta nuestra atención. Y en los textos expositivos, en la introducción se nos dice el tema de la exposición y el propósito de esta. ¿Ya? Esa es la diferencia, pero siguen la misma estructura. Muy bien. Ahora bien, chicas y chicos, ¿cuál es el la estructura de los textos argumentativos? ¿Cómo se organiza la información en un texto argumentativo para que nosotros digamos: "Oye, este tipo tiene razón. Sí, me uno a su causa"? Vamos a ver qué nos dicen. Tesis, argumentos y conclusión, por lo que recuerdo. Muy bien, Lidia. En efecto, como diría ese meme con un niño con una taza de vino, con una copa de vino. Es tesis, cuerpo de la argumentación. Espera, ¿qué me has dicho tú? Tesis, argumentos y conclusión. Bueno, sí, exactamente. Es tesis, cuerpo de la argumentación o argumentación y la conclusión. Muy bien. Ahora bien, tenemos que recordar, además, que en esta estructura, en estos 3 pasos, ya en un principio, mejor dicho, recordemos que la tesis ya es una sinonimia, es un parafraseo de nuestra opinión personal, ¿ya? Son lo mismo. Cuando alguien nos pregunte, ¿cuál es la tesis del párrafo 3? Es decir, ¿cuál es la idea principal? ¿Cuál es la opinión personal? ¿Ya? ¿Cuál es la tesis del autor?
¿Qué tesis nos plantea en el texto que hemos leído? Ya es la opinión personal, es lo que se quiere decir. También la tesis es sinónimo de idea principal. Sí, también la tesis es sinónimo de la idea principal del texto. ¿Ok? También tienen que tener eso en cuenta. Ahora, ¿qué se nos comentó? El respaldo viene dentro de la argumentación, ¿no? Mira, dentro de los textos argumentativos tenemos elementos de la argumentación, ¿ya? Y los elementos de la argumentación son, a ver, déjame recordar, con tanta información se me enredó la materia. Pero lo que tú me has dicho acerca del respaldo es un elemento de la argumentación. Ya son como algo que tú podrías identificar dentro de un texto argumentativo, porque tenemos es tesis, base, respaldo y garantía. Esos son los elementos de un texto argumentativo, ¿ya? No es su estructura. Recordemos que elementos son cosas que utiliza el autor para darle sentido a su texto, para que nosotros podamos entender el mensaje. Entonces, si nosotros queremos argumentar de una buena manera, si queremos hacer un texto argumentativo de una buena manera, tenemos que tener estos 4 elementos dentro del texto, que es la tesis, la base, la garantía y el respaldo, ¿verdad? La tesis es nuestra opinión personal. La base es la primera idea que nosotros utilizamos para defender nuestra tesis, y por lo general la base contiene eh, argumentos emotivos, ya que apelen a nuestra emotividad. Luego, era tesis, base, la garantía es, por así decirlo, como otro argumento que respalda a nuestra base, a nuestro primer argumento. Y por último, el respaldo son datos objetivos que nosotros podemos decir. Es decir, si estamos diciendo que fumar es malo, nuestro respaldo sería porque existen muchos estudios y está más que comprobado que fumar provoca cáncer. Pero, sin embargo, estos elementos del texto argumentativo no están, o sea, no vienen mucho al caso, ¿ya? Sin embargo, se los voy a escribir para que no se les olvide. Argumentativo. Tesis, base, garantía y respaldo. Ya no es la estructura, pero sí son elementos que utiliza el autor para darle sentido a su texto. ¿Cómo hacer un buen texto argumentativo? Sigan esta estructura y tengan estos elementos. Base, tesis, base, garantía y respaldo. Ya. Muy bien. Entonces, dicho eso, ¿cuál es el propósito de este texto? ¿Cuál es su función? ¿Qué finalidad cumple? ¿Cuál es la finalidad de una argumentación? No, Jordan, aún no envíes, por favor. Defender una opinión, ¿ya? Y cuando nosotros estamos defendiendo nuestra opinión, ¿qué estamos intentando hacer en la otra persona? Respaldar una opinión, ¿ya? Convencer, ¿verdad? Exacto, justamente como dice Joa, las finalidades, bueno, las finalidades en realidad, porque convencer y persuadir son como primos, ¿verdad? No son hermanos, no son sinónimos, pero sí son conceptos que se parecen demasiado y que tienen un pequeño detalle que los diferencia. La finalidad de los textos argumentativos es convencer o persuadir. Ahora bien, ¿cuál es la diferencia entre convencer y persuadir? Mientras me contestan la diferencia entre convencer y persuadir, también tengo que decir que, por ejemplo, defender una opinión, como dijo Joa, respaldar una opinión, como dijo Catalina, y explicar un punto de vista, como nos comenta Lidia,
también tienen que ver con esta finalidad de convencer y persuadir. Cuando nosotros estamos convenciendo o persuadiendo, estamos explicando un punto de vista, estamos respaldando nuestra opinión, ¿verdad? Estamos defendiendo nuestra tesis. Entonces, tienen que ver, sin embargo, no son la finalidad en sí, ¿ya? Podríamos decir que convencer y persuadir es la idea principal, mientras que todo lo que ustedes dijeron son ideas secundarias, ¿ya? Es la manera en que se defiende una tesis, ¿verdad? ¿Qué nos dicen? Convencer, que tomen mi opinión, persuadir, apela a lo emocional. Convencer se centra en lo lógico y persuadir en lo emocional. Convencer, dar hechos o datos concretos, persuadir, emotivo. Justamente, justamente lo que ustedes están diciendo, ¿ya? Convencer, cuando nosotros intentamos convencer, estamos utilizando argumentos que apelan a nuestra lógica, ¿verdad? ¿Por qué debes dejar de fumar? Porque provoca cáncer, ¿ya? Y tenemos aquí muchos datos médicos, muchos testimonios de gente que le ha dado, de familias que han perdido a los familiares, ¿verdad? O sea, todo lo contrario, ¿verdad? Aquí tenemos, cuando convencemos, utilizamos la lógica, es decir, argumentos objetivos, datos concretos. Ya todos estos estudios implican que fumar produce cáncer. Ahora, cuando intentamos persuadir, utilizamos argumentos que apelan a nuestra emotividad. Es decir, deja de fumar porque da cáncer. Imagínate dejar a tu familia sola, a tu perrito, a tu gatito, ¿verdad? A tus amigos, sin ti, sin tu presencia. Ya, eso sería como un argumento emotivo que apela a la emotividad. Y esa es la diferencia. Convencer apela a la lógica y persuadir apela a lo emotivo. Así que muy bien, chicas y chicos. Hasta aquí. ¿Alguna consulta respecto a la estructura de estos textos? ¿Han ido recordando? Eso es lo que más me gustaría saber. ¿Han ido recordando lo que han visto a lo largo de su vida? Pablo nos dice que sí. Yes, right. Entonces, vamos a ver el último texto, que es el dialógico, que sus compañeros del grupo uno me dijeron que no lo vieron en el colegio, o que si lo vieron no se acordaban de absolutamente nada. ¿Ustedes vieron los textos dialógicos en el colegio? Muchas gracias, Marlene, muchas gracias. Ustedes también me agradan. Son los que más me contestan. Los otros niños se quedan callados o no sé en realidad. Aunque bueno, también es parte de las clases online. Dicen, no me suena para nada, no recuerdo. Están durmiendo. También, están mimiendo. No, no. Son los de los diálogos, ¿o no? Efectivamente, Catalina, efectivamente, en efecto, ahora con lentes. La palabra dialógico viene del diálogo. Entonces, estos son textos que nacen de nuestro diálogo. Por lo tanto, como nacen de nuestros diálogos, siguen la siguiente estructura, que es orientación, desarrollo y cierre. ¿Ya? Con orientación se refiere a que uno, por ejemplo, va a hablarle a otra persona siempre con una finalidad. Por muy nimial que sea, por muy grande que sea, por muy pequeña que sea, siempre le vamos a hablar a otra persona con una finalidad, con una orientación. Es decir, si vienen, por ejemplo, sus madres o sus padres a decirles, que tienen que lavar la loza, vienen con la orientación de mandarlos a ustedes a lavar la loza, ¿verdad? Entonces, la orientación vendría a ser como el propósito con el que se inicia una conversación. Exactamente, muy bien, Kevin. Efectivamente, uno de los pocos textos dialógicos que conozco son efectivamente las obras de teatro. ¿Ya? Esos son textos dialogados. Y, y justamente en en una obra de teatro sigue también esta orientación, desarrollo y cierre. Las novelas no podrían ser textos dialógicos porque si bien contienen diálogos, no son meramente diálogos, ¿ya? Las obras de teatro son meramente diálogos, eso es pura conversación. Al igual que las transcripciones de entrevistas, las entrevistas también son textos dialogados, ¿ok?
El debate también es un texto dialógico, ¿ya? Ahora bien, recordemos que muchos textos también pueden ser varios tipos de textos al mismo tiempo, ¿ya? Lo que tenemos que tener en claro, chicas y chicos, con respecto a toda esta información que estamos teniendo, es que toda esta se junta, ¿ya? No es que ciertos textos sigan esta estructura para ser catalogados de cierta manera, ¿ya? No todo es tan cuadrado, sino que, por ejemplo, son como humo, ¿ya? Son como humo que se combina en el aire, ¿ya? No son cajas puestas lado a lado, ¿ya? El debate también puede ser un texto dialógico, ¿ya? Ahora también los textos dramáticos son textos narrativos y también son textos dialógicos, ¿me entienden? Cumplen con esas funciones, esas estructuras. Eso también, como una ensalada, ¿verdad? Que se pueden dar juntas, ya puede haber pera, manzana, uvas, mango no, porque no me gusta, pero a eso me refiero, ¿ya? A que no se sientan como confundidos de que ciertos conceptos se entrelazan, porque efectivamente se entrelazan, ¿ya? Recordemos que todos estos conceptos nacen de la realidad, y la realidad es bastante compleja. Es que el mango no se puede comer como la gente. ¿Para qué les voy a decir? No se puede comer como la gente y no me gusta quedar todo pegajoso. Y además el sabor, no lo sé. Muy bien, chicos. Ahora bien, entonces, ¿cuál sería la finalidad de un texto dialógico? Si es una conversación, si tiene un propósito, ¿cuál sería la finalidad de un texto dialógico? Muy bien, Marlin, muy bien. Efectivamente, comunicar, que al mismo tiempo se puede ser llamado como informar, ¿verdad? Dialogar es parte de, ya es parte del texto el diálogo, pero no es su finalidad, no es el propósito último que cumple. Claro, también podría ser enseñar, pero enseñar también se podría englobar en comunicar. Yo diría que comunicar es como el concepto más efectivo para decir la finalidad, ¿ya? Porque cuando nosotros hablamos con otra persona, lo hacemos simplemente para comunicar, ya sea para convencerlos de algo, para contarles algo, para informarles de algo, estamos comunicando. Eso es un intercambio comunicativo también. Efectivamente, que chicos están listos. Muy bien, entonces, espero que les haya servido como recordatorio todo lo que hemos visto. Igual, estos chicos y chicos es información muy básica que ustedes tienen que manejar. Recordemos que también partimos por la premisa que para enfrentarnos a algo de manera efectiva tenemos que conocerlo. Entonces, ¿cómo nos vamos a enfrentar a los diferentes tipos de textos que nos aparecen en la PAES a finales de año? Conociéndolos, viendo cómo se estructuran, bien, conociendo sus finalidades, etcétera, etcétera. ¿Ok? Y justamente estas estructuras y estas finalidades tienen que ver la con la tarea lectora, la letra C, que dice que nosotros tenemos que determinar las relaciones entre distintas partes del texto, informaciones de un texto y la estructura textual. Muy bien. También lo que vimos la clase pasada, porque si bien eso fue como entre comillas materia nueva, que también es un recordatorio de lo que ustedes han visto en el colegio, tenemos los modos de organizar la información. Ya recordemos la premisa. Todo texto fue escrito con un propósito, de una manera, sigue una estructura, tiene una finalidad. Nada de lo que vemos ahí está colocado porque sí. Ya el autor escogió los conceptos, los términos, incluso los lugares en que menciona cada idea con la finalidad de comunicarnos a nosotros, de entregarnos el mensaje que quiere entregar de manera efectiva. ¿Y cómo son los modos de organizar la información? Existen 4, o sea, existen muchos, ¿ya? Pero se pueden englobar en estos 4, que son los que más se utilizan, los que ustedes más van a ver y los que más van a identificar también. Ya, yo diría que 8
de cada 10 textos o 9 de cada 10 textos siguen estos modos de organizar la información, sobre todo si son textos no literarios. Ya vimos el modo de organizar la información que es de lo general a lo particular. Este modo, como recordarán, empieza por un tema amplio y termina por un tema en particular, que obviamente van entrelazados, ¿verdad? Van de la mano. Por ejemplo, si nosotros queremos hablar de la anaconda, no vamos a ir directamente a ella, sino que vamos a empezar diciendo, existe el reino animal con con muchas especies, con muchas criaturas, ¿verdad? Sin embargo, a lo que nosotros nos importan son los reptiles, ¿ya? Sin embargo, existen también muchos reptiles, a lo que nosotros también vamos a empezar a ir a lo particular. Vamos a decir que queremos hablar de las serpientes. Sin embargo, también existen muchas especies de serpientes con distintas características. Por lo tanto, vamos a achicar eso aún más y vamos a ir a lo que nosotros queremos, a nuestro propósito del texto, que es hablar de las anacondas, ¿ya? Eso es organizar la información de lo general a lo particular. ¿Verdad? ¿Ustedes han utilizado este modo de organizar la información en algún texto que les hayan hecho crear? Sobre todo en ensayos, sobre todo cuando tienen que exponer, por así decirlo, en biología, en química, en física, que ahí apuntan a información más objetiva, ¿verdad? ¿Lo han tenido que hacer alguna vez? Los chicos, ¿están por ahí? ¿Me escuchan? ¿Me oyen? Aquí respondió alguien. Vamos a ver qué dice. Sí, profesor. El lenguaje. Sí, sí, sí. Ah, ya, muy bien que lo hayan dicho. Entonces, recuerden, para tener un aprendizaje significativo, para tener un aprendizaje significativo, tenemos que recurrir a nuestro conocimiento previo. Lo siento, me quedé en silencio un poquito porque pensé que no estaba grabando. Se me perdió el icono que nos dice que estamos grabando y se me salió el alarma por un segundo. Muy bien. El segundo O la segundo mo el otro modo de organizar la información que vimos es de semejanza y diferencia. ¿En qué consiste este? En que el autor compara 2 conceptos, 2 ideas o cualquier cosa que quiera comparar. Nosotros vimos un ejemplo de que tomaba el oro y otro metal precioso. ¿Y qué hacía el autor? Comparaba sus 2 características para explicarnos cómo eran. Ya, perfectamente, él pudo haber explicado las características del oro primero y explicado las características del otro metal precioso, pero él prefirió juntarlos y en base a sus semejanzas y diferencias, decirnos sus características. Luego tenemos la causa y consecuencia. Ya, las causa y consecuencia también se parecen un poco al problema y solución. Ya, de nuevo, no son hermanos, sino que son primos. Porque en el problema y la solución se nos presenta, como su nombre lo indica, un problema y luego se nos presentan las soluciones de este problema. Así de simple, tal cual. Pero en la causa y consecuencia esto es un poco más complejo, por así decirlo. Porque, por ejemplo, nosotros vimos la noticia de que en Haití, a causa de los diferentes abusos laborales que ellos han tenido, salieron a protestar. Entonces, la causa sería que ellos salieron a protestar, ¿verdad? Pero esa causa deriva de un problema. ¿Me voy explicando, chicas y chicos? Es decir, la causa y consecuencia y el problema y solución son primos. Sin embargo, la causa va como algo más específico. ¿Cuál es la causa de cierto problema? Y nos explican la consecuencia de ello. Ya, muy bien. Qué chicas tan listas, Dios santo. Entonces, ¿alguna consulta respecto a estos modos de organizar la información? Claro, como la acción y la reacción. En cambio, el problema y la solución
Es como se nos presenta el problema y qué podemos hacer con esto. En cambio, en la causa y consecuencia es, se nos presenta la causa del problema y qué pasó con ese problema, ¿ya? A qué se derivó ese problema, esa causa? No nos entregan la solución, sino que qué pasó a causa de ese problema. Esa es la diferencia. ¿Ok? Entonces, ¿alguna consulta? Si no, para seguir avanzando, ¿qué hora es ya? Uf, chicos, qué tarde. Bueno, igual empezamos 10 minutos después, ¿verdad? Go. Muy bien. Lo siguiente que vimos, ¿verdad? ¿Cómo se evalúa esta habilidad en la prueba? ¿Cómo se evalúa la habilidad de interpretar en la prueba con estas tareas lectoras que son nuestras capacidades de interpretar, ¿verdad? Dice, elaborar una interpretación a partir de información, planteamientos o argumentos presentes en el texto, ¿ya? Recordemos, para que nosotros elaboremos una interpretación, tenemos que tomar nuestro conocimiento previo, sumarlo a la información que nos entrega el autor en el texto y crear algo nuevo, ¿ok? Eso nos pide en esta tarea lectora, elaborar una interpretación, crear una idea nueva. Pero, ¿una interpretación de qué? Una interpretación o crear algo nuevo a partir de diferentes elementos textuales, ¿ya? La información, los planteamientos, los argumentos son elementos textuales, ¿ya? También a la información, a los planteamientos y a los argumentos le podemos agregar ideas, conceptos, o cualquier cosa que nosotros veamos en el texto, a lo cual le podamos sacarles una interpretación, ya párrafos, oraciones, hasta signos de puntuación. No, mentira, signos de puntuación no. Pero eso es, chicos, ya recordemos estos elementos textuales que los vimos al principio de la clase también. Ya los elementos textuales son todo lo que vemos en el texto. Información, ideas, argumentos, acontecimientos, planteamientos, etcétera, etcétera. ¿Ok? Ahora, lo importante de, de esta tarea lectora es que nosotros también tenemos que tener en cuenta algo que quizás se nos pasa, eh, se nos pasa de nuestro entendimiento porque es algo muy natural para nosotros. Y es que todas estas habilidades, la de localizar, interpretar y evaluar, nosotros como profesores se las enseñamos como por niveles, ¿verdad? Como por escalones. Por ejemplo, localizar es la más fácil, es nivel uno, es el primer escalón. Luego interpretar, el segundo escalón, un poco más difícil, pero nuestro cerebro es tan apto para realizar estas habilidades que las realiza sin la necesidad de ir paso a paso. Es decir, cuando nosotros estamos leyendo, estamos decodificando, ¿verdad? Estamos entendiendo qué es lo que se nos está contando, de qué se trata el texto. Luego lo estamos entendiendo, es decir, por qué está esto aquí y vamos juntando las piezas, ¿verdad? Eso es algo bastante sencillo. Todos lo hacemos de manera inerte. Y luego nosotros interpretamos. A partir de lo que nos dice el autor, vamos sacando interpretaciones, ¿ya? Pero esto no lo hacemos paso a paso, sino que lo hacemos todos juntos, de una manera bastante orgánica, ¿ya? De la misma manera en que los conceptos que recién vimos también se entrelazan, estas habilidades en nuestro cerebro también se entrelazan. Las realizamos al mismo tiempo, ¿ok? ¿Y por qué es importante decir esto? Porque eh, adquiere como un significado más importante esta habilidad de interpretar, esta habilidad de elaborar interpretaciones, ¿ya? Porque lo hacemos todo al mismo tiempo, ¿ya? También, ustedes me comentaron, o algunos de sus compañeros me comentaron que cuando hicimos en un día sábado de ejercitación, que no habían colocado las respuestas correctas porque habían dudado un poco, ¿ya? Y la habían cambiado y al final se dieron cuenta que la primera opción que habían colocado era la correcta, ¿ya? También eso va de la mano con esto que les estoy diciendo, que realizamos estas habilidades de forma orgánica, de forma en conjunto.
¿ya? Tienen que confiar un poco más en ustedes, chicos. Nuestra interpretación innata es muy buena, porque también nuestro cerebro también es bastante apto para hacer interpretaciones, es bastante bueno para hacer interpretaciones, ¿ya? No sé si ustedes alguna vez han estado leyendo y de repente como que se encuentran con cierta palabra, ciertas explicaciones, ciertas ideas que lo dejan así como preguntándose qué es lo que habrá querido decir. Y desde ese punto empiezan como a entender menos el texto o le empieza a parecer aburrido porque no lo entienden, ¿ya? Esta es una manera de darse cuenta cuando nuestro cerebro, o mejor dicho, esta es una manera en que nuestro cerebro nos dice que no está interpretando de una manera correcta, ¿ya? Cuando perdemos el hilo conductor, cuando nos empieza a parecer aburrido un texto, es porque no lo estamos interpretando bien, ¿ya? Y nuestro cerebro así nos manda la señal, ¿ya? Porque nuestro cerebro quiere entender, quiere comprender lo que estamos leyendo, está hecho para eso. Entonces, recuerden, todas estas habilidades también se dan de forma innata, ¿ya? Es bueno confiar en nosotros mismos, en nuestra percepción, en nuestra, ¿cómo se llama? ¿Cuál es la palabra? En nuestra, se me olvidó, chicos, experiencia, intuición, muy bien, Lioness, efectivamente, nuestra intuición. Muchas gracias. Se nota que estabas atentos. Eso, chicos, ya confíen en su intuición. Nuestro cerebro es bastante bueno para realizar todo lo que estamos viendo. Entonces, dicho esto, recordemos además, ya esto es como un mantra, siempre tenemos que decirlo. Todo lo que vemos dentro del texto cumple con una función y debemos darle sentido a los diferentes elementos textuales. ¿Qué son los elementos textuales? Ideas, conceptos, argumentos que el autor incorpora en él. Porque estas ideas, estos conceptos, estos argumentos, estos elementos textuales están colocados adredes y su función o su finalidad es que nosotros entendamos el texto, entendamos el mensaje que nos quieren entregar, ¿ok? Recuerden eso muy bien. Ahora bien, chicos, en este momento vamos a enviar nuestros nombres y nuestros correos al chat y una vez que hagan eso, vamos a tomarnos 5 minutos, ¿ya? En los 5 minutos vayan a tomar agüita, vayan a buscarse algo de comer, vayan al baño y volvemos a las 9:05 minutos, ¿ya? Envíen sus correos y sus nombres y nos vemos en 5 minutitos.
Muy bien, ya chicos, ¿están por ahí? Ya es hora de volver. Ya es hora de volver. ¿Están por ahí? Ya muy bien. Recuerden, si no han enviado los nombres y su correo, tienen que hacerlo. Ya para estos últimos minutos que vamos a tener, porque se nos va a ir la hora enseguida, vamos a hacer lo siguiente. No sé si recordarán que la clase anterior empezamos a ver un texto que el DEMRE publicó, como unos tipos de preguntas que el DEMRE publicó, más un texto que hablaba acerca de el kilo. ¿Lo vimos? ¿Lo vimos con ustedes, chicas y chicos? Les voy a compartir mi pantalla para que sepan de qué estoy hablando. Am, ah, ajá, ya. Primero que todo, para los que tengan escáner, escaneen ese código QR. Para los que no tienen, ahí tienen el documento. Ya ese código QR los va a llevar a un documento de Google, que es el que les estoy compartiendo en este momento. Ahora bien, ese, ese formulario de Google contiene un texto que el DEMRE publicó acerca de los ejemplos de pregunta de PAES. Es decir, en la prueba es muy posible que les aparezcan este tipo de textos con estos tipos de preguntas. ¿Ok? Están formuladas de esa manera. Ahora bien, si ustedes me dicen que no lo leyeron, eso significa que les voy a compartir mi pantalla para que vean. ¿Ya? Es importante tener en cuenta que, por ejemplo, el texto que puse en el formulario lo partí en tres porque era muy grande. ¿Ya? No alcanzaba completo y se iba a ver demasiado chico y iba a ser contraproducente, no le van a poder leer. Sin embargo, es importante que ustedes también conozcan como las estructuras físicas, por así decirlo, de los textos que les saldrán, ¿ya? Porque no siempre van a ser textos en blanco y negro, ¿verdad? Encerrados en un cuadrado negro también, ya que eso es como bastante antiguo y, por así decirlo, un poco aburrido, ¿no? Un poco monótono. Cambio para darle más variedad y porque en realidad los textos que ustedes van a tener que leer cuando estén en la universidad van a aparecer así. Sobre todo si estudian cosas que tienen que ver con temas científicos. Entonces, el DEMRE va a publicar textos de esta manera, ¿ya? Y este se llama la renovación del kilogramo, ¿ya? Vamos a leerlos en conjunto, ya que me imagino que muchos de ustedes ya los tendrá abierto. Así que leámoslos en conjunto y después vamos a responder las preguntas, ¿ya? Vamos a ver, ¿alguien nos dijo algo? Ponemos grupo 2, en efecto, pongan grupo 2. Pongan grupo 2. Muy bien, entonces vamos a comenzar. Primero que todo vamos a utilizar estas estrategias antes, durante y después de la lectura, ¿ya? Antes de la lectura podemos preguntarnos, en base al título, ¿de qué nos hablará el texto? ¿Qué significa renovación? ¿Y qué tendrá que ver con el kilogramo?
¿Qué preguntas se pueden hacer ustedes? Por ejemplo, yo me hago la pregunta, el kilogramo, igual el kilogramo es un concepto bastante amplio. Y si hablamos de renovación, ¿de qué podrá ser el texto? Una nueva definición. Un cambio de unidad de la medida. Oh, Joa, eres muy buena, no entiendo. Efectivamente, ustedes que no han leído el texto, efectivamente se trata de lo que Joa nos acaba de decir. Y miren, miren qué interesante. Si Joa hubiera estado enfrentándose sola a este texto y se hubiera hecho esa pregunta antes de comenzar, hubiera entendido el texto, hubiera empezado con una ventaja, por así decirlo. ¿Ya? Porque cuando nosotros nos hacemos estas preguntas, también nuestro cerebro inconscientemente le busca una respuesta a esa interrogante. ¿Y cómo lo va descifrando? Mediante los diversos elementos textuales que estamos viendo y dice, ah, tenía razón en lo que estaba pensando. ¿Ya? Entonces, muy bien, Joan. Vamos a empezar a leerlo. La renovación del kilogramo. Los expertos se acercan a la anhelada nueva definición para la unidad fundamental de masa. Ahí tenemos como un encabezado, ¿verdad? Un primer párrafo. El kilogramo es una reliquia de 127 años. Se trata del último patrón del Sistema Internacional de Unidades que aún consiste en un objeto físico, un cilindro de platino e iridio del tamaño de una pelota de golf, bien guardado en la Oficina Internacional de Pesos y Medidas de París, bajo 3 campanas de vidrio y a temperatura controlada. La menor cantidad de polvo, humedad o grasa de la yema de los dedos podrían alterar la masa del cilindro. En realidad, el llamado Legrand K se encuentra tan bien protegido que los encargados de su custodio solo lo sacan cada 40 años para compararlo con otros prototipos de todo el mundo. Pero, aún así, resulta imposible determinar si los cambios se deben a que Legrand K ha perdido masa o a que una de sus copias la ha ganado por efecto de la contaminación. Ok, chicas y chicos, ¿qué podemos sacar en limpio en estos dos párrafos? ¿Ya? ¿Qué nos dice el párrafo número uno? Este que estoy moviendo el mouse. ¿Qué nos dice el párrafo número uno? ¿O qué idea se puede sacar de ahí? Vamos a ver. La historia del kilogramo. La descripción de un cilindro. Creo que la descripción de un cilindro estaría un poquito alejado, ¿ya? Porque eh, nos describen un cilindro, pero ese cilindro tiene un propósito, ¿verdad? Un propósito de existir. Mejor dicho, ¿cuál es el propósito de describirnos el cilindro? ¿Ya? Quizás eso te acerque más a la idea de lo que nos quieres entregar el párrafo. Pero justamente, ya nos está contando la historia del kilogramo, ¿verdad? De qué, hace cuánto, hace cuánto existe, qué es y por qué está ahí, ¿verdad? Es una de las unidades, una de las últimas unidades internacionales que consiste en un objeto físico, ¿ya? Quizás nosotros nunca nos habíamos hecho esa pregunta, es decir, ¿cómo se mide un kilogramo? Es decir, ¿cómo sabemos cuánto es un kilogramo? ¿Quién nos dice eso? ¿Ya? ¿Por qué todos estamos de acuerdo con eso? Quizás alguna vez ustedes se han hecho una pregunta así, ¿ya? Pero esto es la respuesta a una pregunta que casi nadie se hace, ¿ya? Bueno, efectivamente, todo lo que ustedes me están diciendo, que dice, el objeto físico que nos permite llegar a un kilogramo. Una introducción de su historia, efectivamente, ¿verdad? Por ejemplo, aquí, ¿cómo está organizando la información el autor en este momento? ¿Está haciendo causa y efecto? ¿Problema-solución? ¿De lo general a lo particular? ¿Está hablando de semejanzas y diferencias? ¿Qué creen ustedes?
Bueno, sí, aún no pueden contestar, más que nada describe, ¿verdad? Efectivamente. Así es que ustedes aún no pueden identificar la manera en que está organizada la información en el texto, entonces tenemos que preguntarnos eso al final, ¿ya? Quizás yo por experiencia ya sé más o menos para dónde va, pero eso es porque soy profesor de lenguaje. Ahora bien, el segundo párrafo nos habla acerca de este cilindro, ¿verdad? De este kilogramo, de por qué es tan importante y por qué debe ser renovado. Ya recordemos que recordemos el título, ¿verdad? La renovación del kilogramo. Nos contaron su historia en el primer párrafo y ahora nos están diciendo por qué debe ser, o por qué es tan impreciso, o por qué lo quieren cambiar, ¿verdad? Tengan eso en cuenta, ¿ya? Seguimos leyendo en el tercer párrafo, donde dice Stefan Elstraminger, físico del Instituto Nacional de Estándares y Tecnología estadounidense, NIST, explica que esa incertidumbre en el patrón de masa supone un gran problema para la ciencia moderna, ¿ya? Importante, ¿ya? Aquí también imagínense que estamos destacando información. Explica que esa incertidumbre, es decir, si a este cilindro le cae grasa o polvo, ¿por qué es tan importante cambiarlo, ya? El patrón, ya. Explica que esa incertidumbre en el patrón de masa supone un gran problema para la ciencia moderna, ya que numerosas tecnologías dependen de la definición precisa del kilogramo. Ya aquí nos dice la razón. Por esa razón, valga la redundancia, ya, miren estas marcas textuales, chicos, por esa razón. Aquí nos están dando la razón del tema de, de este texto. ¿Es problema o solución o causa y consecuencia? Interesante, ¿cuál será? Por esa razón, los expertos llevan decenios intentando redefinir esta unidad de masa a partir de las constantes de la naturaleza, lo que implicaría una unidad de medida estable y más accesible. ¿Ya? Entre corcheas, porque no son paréntesis, véase Revisión del Sistema Internacional de Unidades por Robert Wimes y Ernest O. Gobel. Investigación y Ciencia, julio de 2010. Seguimos en el otro párrafo. Ahora, Strominger y su equipo han desbrozado el camino para lograr ese objetivo basándose en la constante de Planck. ¿Ya? ¿Cómo lograron cambiar esto? Mediante la constante de Planck. El valor numérico que vincula la energía de un fotón con su frecuencia y que se relaciona con la masa a través de la famosa ecuación de Einstein. E es igual a mc al cuadrado. No recuerdo cómo se lee eso. Tal y como describen en un artículo publicado hace poco en Review of Science Instrument, los investigadores han medido con gran precisión la constante de Planck con balanza de vatios de alta tecnología. Para ello, colocaron una masa de valor conocido en un extremo de la balanza y la equilibraron enviando una corriente eléctrica por una bobina móvil de alambre, suspendida en un campo magnético. Se valieron entonces del valor de esa fuerza electromagnética para medir la constante de Planck con una precisión de 34 partes en 1000 millones. Ok, miren, esta es la tercera vez que leo este texto y ahora recién empiezo a entender todas estas palabras y todos estos conceptos que nos están explicando aquí. Ahora bien, si yo les pregunto, chicas y chicos, ¿cuál es la idea principal de este párrafo? ¿Qué me responderían ustedes? ¿Qué nos quieren decir en este párrafo que utiliza tantos términos de la física? Oh, oh. Vamos a ver, ¿qué es un artículo? ¿Qué es un artículo científico? ¿Qué es un artículo científico? Ok, los métodos para la investigación, la fórmula de medida del kilogramo. Ya creo que aquí la que le acertó fue Joa, ¿verdad? Aquí nos están explicando qué fue lo que utilizaron para intentar reemplazar a este cilindro que pesa 1 kilogramo, ¿ya? Porque este cilindro se puede contaminar, ¿verdad? Y no se sabe,
si de verdad está contaminado o no. Por eso es tan impreciso, por eso lo quieren cambiar. ¿Y cómo lo hicieron? Mediante la constante de Planck. Miren, para que ustedes se lo imaginen, básicamente, como en una balanza, pusieron cierta cantidad de peso, ya en una parte, y en la otra parte empezaron a mandar electricidad para balancear eso, ¿ya? Y este método es tan preciso que existe como una probabilidad de 34 partes en 1000 millones. Eso es lo que nos quieren decir, ¿ok? Este párrafo nos está explicando la forma física en que se llevaron a cabo estas pruebas. Ahora bien, sigamos con el último párrafo. Con todo, antes de que llegue una redefinición del kilogramo basada en la constante de Planck, numerosos equipos tendrán que haber publicado sus mediciones independientes para julio de 2017. En la Conferencia General de Pesos y Medidas de 2018 se evaluarán los datos de cada grupo, así como una determinación efectuada a partir de los átomos contenidos en una esfera de silicio. Después, un complejo programa de ordenador seleccionará los números para llegar a un valor final. Solo entonces podrá Legrand K retirarse al Museo del Louvre, junto al viejo patrón del metro y otros artefactos. ¿Ya? Aquí tenemos un cuadro que nos entrega harta información que realmente no puedo leer. O sea, no sé cómo pronunciar todo esto, pero está ahí para que ustedes lo tengan en cuenta. Y al final tenemos una breve historia del Sistema Internacional de Unidades. Ya aquí mismo nos dice qué es esto de acá. Dice, en 1799, el sistema métrico nació durante la Revolución Francesa. Con la intención de regularizar el comercio, se escogieron dos patrones de platino para representar el metro y el kilogramo. 1889, la primera Conferencia General de Pesos y Medidas estableció unos prototipos internacionales para el metro y el kilogramo, junto con el segundo como unidad de tiempo. Serían las tres unidades de medida básicas. Ya aquí tenemos las tres unidades de medida básica, el metro, el kilogramo y el segundo. 1954, la décima conferencia añadió el Kelvin como una unidad de temperatura. 1960, el undécimo congreso eliminó el metro material y, en su lugar, adoptó una definición basada en la radiación del kriptón 86, es decir, cambiaron la medición de metro normal por una más rigurosa, ¿verdad? En 1983, esta sería sustituida por una definición basada en la distancia recorrida por la luz en un intervalo de tiempo determinado. En 1967, la decimotercera conferencia cambió la definición del segundo, dejó de ser 1 partido por 86.400 del día solar medio para convertirse en un cierto número de periodos de la radiación del átomo de cesio 133. Carabineros de Chile. 2018, año en que se prevé que el kilogramo material sea sustituido por una definición basada en la constante de Planck. ¿Ok? Muy bien, chicas y chicos, tienen 10 minutos para contestar las 4 preguntas que tienen que ver con esta nueva publicación, ¿ya? Es muy poco probable que vayamos a revisarlos todas. Vamos a revisar la pregunta número 1, pero ustedes tienen que contestar las 4, ¿ok? Para que quede visto que nosotros trabajamos aquí en esta clase, ¿ok? Entonces, cualquier duda, pregúntenla por el chat. Yo voy a dejar de compartir esto de aquí. Son 4 preguntitas. Muchas gracias. Oh.
10 minutos. Les quedan 7 minutos. Les quedan 7 minutos. No. El texto 2 no. Solamente el texto número uno, ¿ya? Solamente el texto número uno. El texto 2 no se responde. Sí o si no, nos vamos a terminar a las 11 de la noche. En efecto, se envía sin hacer el texto 2. Mañana vamos a ver por qué el texto que está debajo lo vamos a utilizar mañana para la clase de profundización. Vamos a ver si lo pueden contestar una vez enviado el primero. ¿Ya? Quedan 3 minutos.
No, chicos, el texto 2 no. Ya solamente el texto 1, las 4 primeras preguntas. Ya quedan 2 minutitos. Una vez que terminen, vamos a revisar la pregunta número 1 y vamos a dar por terminada la clase del día de hoy. ¿Ok? En 2 minutitos más vamos a revisar la primera. Ok, ya son las 21:35 minutos. Ya todos han contestado. ¿A alguien le falta un poquitito de tiempo? ¿Por qué? Por desgracia, le tengo que decir que tiene mala suerte. Así que vamos a revisar la pregunta número 1. No te preocupes, no te preocupes, ¿ya? Vamos a revisar la pregunta número 1. La pregunta dice, ¿qué problema ocasiona para la ciencia que el patrón de masa se base en un objeto físico? Alternativa A, la pérdida de confianza en los descubrimientos científicos. Alternativa B, la imposibilidad de seguir avanzando en nuevas teorías científicas. Alternativa C, la incertidumbre de la precisión, pues varias tecnologías se basan en su definición. Y la alternativa D nos dice la escasa credibilidad de las decisiones de la Oficina Internacional de Pesos y Medidas. ¿Cuál es la alternativa correcta, chicas y chicos? C, C, C. Muy bien, entonces, ¿me podrían justificar por qué es la C y al mismo tiempo mencionar qué tipo de habilidad utilizaron para llegar a la respuesta correcta? ¿Por qué es la C y qué tipo de habilidad utilizaron? Porque siempre es la C. ¿No sería la D de Diosito en ese caso? Kevin, yo solo usé lógica. Yo A, la habilidad de localizar. Aparece textual, está textual. C de Cristo, C de crecer, C de creer. Ah, ya, ya. Muy bien, como su compañera Joa y su compañera Angelina nos comentaron, efectivamente, esta, la respuesta de esta pregunta se encuentra en el párrafo, si mal no me equivoco, en el párrafo número 3. Vamos a ver. Sí, se nos señala literalmente que esa incertidumbre en el patrón de masa supone un gran problema para la ciencia moderna. Por lo tanto, esta primera pregunta yo diría que estaba bastante sencilla, ¿verdad? Bastaba con localizar la información explícita del texto. Muy bien, chicas y chicos. Entonces, en síntesis, la clase del día de hoy vimos
Las diferentes estructuras y finalidades o propósitos de las tipologías textuales, ya recuerden que lo que vimos son los tipos de textos que existen. Y lo que vimos también son las estructuras que siguen y las finalidades que cumplen. ¿Ok? Esa es información básica que ustedes deben manejar o que por último deben recordar a la hora de enfrentarse a un texto. ¿Ok? También vimos o repasamos las tareas lectoras C y D, ¿verdad? A veces D. Sí, la C y la D. La C nos dice que debemos conocer las diferentes relaciones textuales. Vimos las cuatro más comunes, que son los modos en que se organiza la información en el texto. Luego vimos la tarea lectora, la letra D, que nos dice que debemos elaborar inferencias, no, que debemos elaborar interpretaciones de los diferentes elementos textuales. Ya, esto es otro concepto que deben grabárselos en sus cabecitas. Los elementos textuales son ideas, conceptos, argumentos, párrafos, conceptos, no sé si ya lo dije, cualquier cosa que nos ayude a nosotros a comprender de manera profunda el texto, ¿ya? Y esos hay que darles una interpretación. Teníamos un ejemplo, pero no lo, em, no lo alcanzamos a ver, así que lo más probable es que lo veamos o mañana o la próxima clase. ¿Ok, chicas y chicos? ¿Alguna consulta respecto a la clase del día de hoy? Ok, entonces, recuerden, dejen sus nombres y sus correos y si ya lo hicieron, son libres de irse. Y si no tienen alguna duda también, ¿verdad? Quedamos en libertad de acción. Chao Moisés, chao Lidia, adiós Iris, Marlene. La clase fue muy rápida, es que las 2 horas pasan volando. Adiós Valentina, Angelina. Kevin dice, ¿cómo puedo identificar lo que quiere decir una parte de un texto? Eso me confunde mucho. Qué bueno que tengas dudas, Kevin. Ya la próxima clase las vamos a claudicar, ¿ok? Le vamos a poner fin a esas dudas. Porque además es importante decir, chao chicos, chao, chao. Chao a todos. Además, no, Laura, no hay que realizar el formulario, solamente el primer texto. Si contestaste las primeras 4 preguntas, con eso basta y sobra. Eh, Ven, ya se me olvidó que te iba a decir, Kevin, ya no importa. También tú, Marlene, cuídate mucho. No valen con extraños. Díganle no a las drogas. Chao, chicos. Tampoco le crean a alguien si los dice que los va a mantener. Ahí se fueron. Bueno, no dejé de grabar.